Soy, soy el director científico de Hipotálamos Artificial Intelligence y con esto estamos dando inicio a un podcast que hemos organizado ya institucionalmente para tratar estos temas con alguna regularidad. Esperamos trabajar en el orden de una semana, cada semana o cada 2 semanas, una reunión totalmente abierta de un nivel orientado básicamente a que las personas se vayan metiendo, introduciendo en este campo tan interesante de todo lo que es la inteligencia artificial hoy en día. Entonces, ese es el motivo de habernos invitado y de estar acá reunidos para comenzar con este tipo de reuniones. Entonces, hoy tenemos el agrado de comenzar con la presentación que moderará el doctor Rafael Espín. Rafael Espín es una persona, es un empresario y es un empresario académico fundamentalmente. Él ha creado el grupo de becas que está vinculado con varias organizaciones y que se ha dedicado, yo desde que conozco a Rafael hace una buena cantidad de años, pues está dedicado a promover dentro del ambiente académico y ahora a promover también en el ambiente empresarial todo lo que es el conocimiento de la inteligencia artificial. Y él nos va a moderar esa reunión. Y tenemos dos invitados, ¿sí? Básicamente Jean-Paul Breton y José Uriarte. Jean-Paul ha sido, lo que me queda más fácil es reducir lo que me ha descrito, que yo le pedí el favor, lo conozco su vida, somos amigos tanto de Jean Paul como de José hace una buena cantidad de tiempo y hemos trabajado en el sentido de que hablamos y discutimos mucho acerca de estos temas. Jean Paul ha sido un ejecutivo de la transformación digital con una amplia trayectoria en todo lo que es el manejo de datos y la inteligencia artificial. Ha colaborado con empresas líderes como Accenture, Hewlett Packard, IBM, Oracle, Teradata, Dell, diseñando soluciones analíticas y liderando proyectos de migración a la nube. Actualmente es responsable de AI y de inteligencia artificial, el nombre es Data AI, Artificial Intelligence, Data and Insights, y encabeza estrategias en valor del negocio, que es parte de lo que vamos a mirar hoy en día. Eso cómo afecta a las empresas, cómo afecta a las personas, ellos nos van a contar lo que nos quieran contar, básicamente. Es ampliamente con una gran experiencia en todo lo que es la aplicación de este tipo de cosas. Y José es una persona también que viene del ámbito fundamentalmente práctico, ya que hoy vamos a hablar de praxis y de cómo lo ven desde el punto de vista de la praxis, de su experiencia. José tiene más de 30 años de experiencia forjada en el lanzamiento de negocios, de aventuras, de negocios propios, ¿sí? Ya sean empresas o ideas con empresas, como roles propias, como roles de liderazgo estratégico dentro de compañías multinacionales como Yahoo, Sun Microsystems o Ferrovial. Ha impulsado innovación y desarrollo a través de una perspectiva multidisciplinar única. Su trayectoria cubre una amplia gama de sectores de la economía, ¿sí? Desde las tecnologías informáticas hasta la parte de práctica de agroalimentación y cosas similares. eh, y nos va a contar esa experiencia que han venido desarrollando. La idea es que nos hagan una presentación de lo que piensan, es una presentación informal, tipo podcast, como decimos, y posteriormente Rafael tomará la voz para moderar una discusión abierta entre todos los participantes. Por ahora, para moderar, dejo la palabra a Rafael y le agradezco por estar con nosotros y por moderar esta reunión. Muchísimas gracias a ti por la oportunidad que es muy linda y el gusto de estar junto con Jean Paul y con José.
Bueno, yo tengo la intención de saber, pretendo, eh, me hace falta compartir pantalla un momento para tratar de hacer de manera original esta introducción. A ver. Mm, share. Ajá. Segundito, quiero justamente, la intención es que empecemos lidiando con ChatGPT desde el mero comienzo. ¿Están viendo ahí mi pantalla? Sí, Bueno, a ver, yo empecé muy temprano hoy, eh, bueno, promoviendo un poco entre contactos en el seno de Eurekas Community que Jesús me dio el gusto de compartir y en High, en todos los contactos, tuve el gusto de compartir un diálogo que tuve con ChatGPT, aquí lo ven, yo no lo voy a leer, pero esto fue mi prompting, mi prompt y le pedí que me diera 3 párrafos que voy a leer y posteriormente un par de preguntas y algunas recomendaciones. Yo lo que voy a hacer es justamente entonces leer esos 3 párrafos a manera de introducción, que después, bueno, me imagino que le sirva de punto de partida a partir de lo que conocía de Jean Paul y José. Y posteriormente voy a lanzar un par de preguntas después que ellos expongan, de tal manera que las respondan ellas y finalmente le vamos a dar al auditorio la oportunidad de que pregunten y comenten lo que consideren. Le voy a dar una lectura breve a esto. Yo sabía que ellos eran personas vinculadas con todo este tema de la transformación digital y sobre todo en el sentido también de la implementación de proyectos y aplicaciones importantes tanto en el desarrollo de la inteligencia artificial como en su aplicación. Entonces, el primer párrafo dice lo siguiente. Nos encontramos en una etapa decisiva para la humanidad. La inteligencia artificial generativa no es simplemente una herramienta poderosa, sino una verdadera extensión de nuestras capacidades cognitivas, comunicativas y creativas. Hoy, más que hablar solo de eficiencia o automatización, debemos hablar de empoderamiento. Como esta tecnología puede ayudarnos a resolver problemas complejos, tomar decisiones más sabias y construir una sociedad más justa, inclusiva y consciente. Desde la actividad empresarial hasta la vida cotidiana, estamos llamados a reconectar el conocimiento, el juicio y la acción y hacerlo con propósito. El párrafo 2. En este camino es fundamental comprender que la IA generativa no puede ni debe avanzar desconectada de la semántica, la lógica, la ética y el entendimiento profundo del contexto humano. La perspectiva simbólica y matemática enraizada en siglos de pensamiento abstracto es hoy más relevante que nunca. Nos ofrece un marco riguroso para hacer que la inteligencia artificial sea explicable, interoperable y verdaderamente útil. El núcleo de esta transformación está en el enlace entre datos, conocimiento y decisión, potenciando no solo a las organizaciones, sino a cada individuo. Modelos como Human in the Loop y Cognitive Model Embedment representan nuestras mejores estrategias para asegurar que la inteligencia artificial amplifique la inteligencia humana sin reemplazarle. Human in the Loop es la introducción del ser humano en el lazo, en toda la perspectiva tecnológica, y Cognitive Model Embedment es que de alguna manera la tecnología y los sistemas tengan en cuenta la manera en que el hombre piensa. Hoy por hoy la introducción de la propia inteligencia generativa es Cognitive Model Embedment de alguna manera. Representan nuestras mejores estrategias para asegurar que la inteligencia artificial amplifique la inteligencia humana sin reemplazarla. La gestión del conocimiento, la innovación, la gobernanza empresarial y la calidad en los procesos necesitan cada vez más enfoques híbridos, cooperativos y transparentes. Y hoy, con los colegas tan experimentados como Jean-Paul y José, exploraremos no solo cómo usar la IA, sino cómo coevolucionar con ella como individuos, instituciones y sociedades. Bueno, pues hemos comenzado con ChatGPT desde el mero comienzo. Yo le expliqué a ChatGPT qué cosa era esto y que iba a ser el moderador. Hablé de Jean Paul y de José y les pedí, bueno, un poco que me redactara estos 3 párrafos y después estas preguntas. Entonces, con muchísimo gusto, me siento privilegiado por estar en este marco de Hipotálamos Artificial Intelligence. Muchas gracias, Jesús. Y tengo el enorme gusto y el privilegio de presentar a Jean Paul y a José. Pues adelante, los escuchamos. José, si quieres iniciar.
Inicio yo. Vale. Bueno, pues yo siguiendo un poco el criterio que estaba planteando Rafael, yo tenía a modo de guión, pero bueno, lo podemos modificar, pero a modelo de guión, os voy a poner una presentación que hice con una inteligencia artificial. No sé si estáis viendo, a ver, ahora mismo. Sí, lo vemos. Esto con un guión hecho en ChatGPT y subido a una inteligencia artificial que se llama AMA y me ha hecho esta presentación, ¿vale? He tardado 10 minutos, ¿vale? El tema es, ¿lo que cuento en la presentación tiene valor o no? Lo que yo cuento en la presentación de 10 minutos o de 20 minutos, según lo que puedes tardar más, la idea es que puedes profundizar todo lo que tú quieras, ¿vale? Que si esa información es válida y va a ser válida para poder tomar decisiones. ¿De acuerdo? Entonces, el sistema de learning nos permite tomar decisiones o nos da información para que tomemos decisiones. Entonces, desde el pragmatismo que se comentaba antes, la cuestión y la parte difícil es la evolución de la inteligencia artificial hacia la toma de decisiones automatizada, o por lo menos en parte de ello. La cuestión es que cuando se puede hacer toma de decisiones automatizadas, significará que hay una confianza absoluta en el resultado. Y entonces yo me pongo, por si hay especialistas en ingeniería, por ejemplo en petróleo, si yo aplico la inteligencia artificial para que se suba la presión de un pipe de petróleo y yo genero una analítica optimizada y utilizo la inteligencia artificial para aumentar o trasladar la información al sistema, ¿voy a permitir que lo haga automáticamente o no? Y ahí es donde entra la posibilidad, y aunque sea posible, si se le va a dar permiso por confiabilidad o por el problema que puede haber con los recursos humanos a la hora de decir no quiero depender de la tecnología en estos puntos, como ha pasado a lo largo de la historia de la humanidad con los avances tecnológicos. Por lo tanto, aunque pudiéramos, que ahora mismo es una de las cosas que yo creo que en este podcast podemos estudiar, ¿no? Podemos debatir y podemos ver. El desafío de una decisión compleja, por lo tanto, que tenemos tenemos datos. Es decir, aquí todos estamos hablando y no sé si tenemos datos suficientes para poder tomar una decisión. Necesitamos distintas variables o distintas consideraciones, factores, presupuestos, alcances, frecuencias. Yo siempre pongo el ejemplo en una campaña de marketing para lanzar un producto, ¿no? Por ejemplo. La incertidumbre es tenemos la posibilidad o la imposibilidad de predecir con certeza cómo van a reaccionar los clientes ante una campaña. Si imaginamos que somos un directivo de marketing en una empresa que lanza un nuevo producto, tenemos un presupuesto limitado y debemos decidir asignarlo a unos diferentes canales, redes sociales, publicidad en línea, televisión, correo electrónico, eventos, la prensa. Cada decisión impacta en los demás y el número de combinaciones posibles es enorme. ¿Qué? Tenemos datos, tenemos todas las variables, podemos cubrir esa incertidumbre. Esta es la realidad ahora mismo de cómo aplicamos la inteligencia artificial, que es una de las líneas donde todo el mundo está trabajando, que es el marketing. Por ejemplo, yo tengo N áreas de publicidad en las que la mayoría de lo que es el diseño se está haciendo por inteligencia artificial. La automatización se está haciendo con inteligencia artificial. Para el calendarizar, publicar, etcétera.
El gráfico cada vez más con inteligencia artificial, los vídeos con inteligencia artificial, las imágenes con inteligencia artificial. Pero nadie está garantizando el resultado de la campaña. Los números de las campañas cada vez son menos eficientes. Cada vez que nos gastamos más dinero y obtenemos menos resultados. Uno de los dilemas de pragmatismo del uso de la tecnología para el desarrollo del negocio, que es una de las cosas que a lo mejor yo tengo en sangre y que nos tenemos que preguntar constantemente. La idea que yo quería plantear es, entonces, en esa línea hay una promesa y una realidad de la IA generativa. Es decir, esta GPT o Gemini, que ahora está por encima, o la que salga, porque saldrán más, van a ser la solución. El potencial que tiene el GPT o el Machine Learning es la generación de contenidos a gran escala, la personalización avanzada, la automatización de tareas, la exploración creativa, pero tiene limitaciones. Y yo creo que eso es una oportunidad para este entorno en el que estamos hoy, ¿no? Faltan conciencia estratégica. Hay dificultad para la optimización, riesgo al sesgo, necesidades de supervisión humana, comprensión contextual limitada muchas veces, aunque está mejorando. Es decir, todavía estamos en esa evolución, ¿no? Por lo tanto, tú puedes crear rápidamente grandes volúmenes de contenido, adaptarlo a diferentes audiencias, el tono más amigable y desarrollar una estrategia de marketing que parece coherente por sí sola, ¿no? Pero carece de una comprensión de lo que son los objetivos de negocio y la dinámica competitiva. ¿Vale? Y ahí, ¿por qué? Pues, por ejemplo, GPT puede generar variaciones de un anuncio, pero no puede predecir cuál será el que vaya a tener más conversiones. Ese es la clave de la toma de decisiones. ¿No? ¿Qué puede hacer? Seguimos teniendo la intuición o la decisión en base a experiencia de las personas que hacen la campaña para tomar la decisión de que es este anuncio y no es el otro. Un ejemplo, ¿no? Lo mismo pasa en bolsa, lo mismo pasa en muchas cosas, ¿no? Aunque en bolsa está cada vez más automatizado porque sí se utiliza la ciencia a la hora de la toma de decisiones, ¿no? Un ejemplo es la empresa que ha hecho DeepSeek, el famoso inteligencia china, que lo que ha conseguido es, perdonad, que se me ha quedado aquí, lo que ha conseguido es maravilloso con una inteligencia open source y porque en una línea alternativa de su negocio. Alternativa, porque la suya principal es otra, ¿no? Entonces, el tema, perdón, es que tengo la memoria un poco, tengo demasiadas cosas abiertas para enseñaros y al final. Entonces, la siguiente noticia, entonces, ¿y esto cómo lo podemos opcionar? ¿Cómo lo podemos solucionar? Y a ver si consigo, es que se me ha quedado bloqueado, perdonad un momento, porque tengo con la memoria. Entonces, bueno, os lo sigo explicando mientras lo soluciono. La siguiente versión, entonces, es, si no tengo toda la información, ¿cómo puedo tomar la decisión que me falta para poder tomar decisiones? Y ahí está la optimización matemática. Están datos evaluados que me den un resultado en base a unas circunstancias para poder decir, esta es la solución. Por lo tanto, existe una grandísima oportunidad de una alianza y un complemento entre la inteligencia artificial y la optimización matemática. ¿Vale? En muchísimas cosas. Si me permites, José, por favor, para que dejemos un poco de tiempo. Mi enfoque ha sido bastante distinto cuando Jesús me habló del título del futuro. Voy a
voy a compartir también del futuro de las plataformas de tipo GPT. Lo que pensé es, eh, bueno, dónde estamos ahora, a dónde vamos a ir. ¿Sí? Y ya estarán viendo mis pantallas, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, perfecto. Entonces, voy a ir muy rápidamente en la línea de pensamiento que seguí, que llega al punto donde, José, tú partiste. Y entonces dejaremos que surjan preguntas, pero yo creo que hay que ver un poco dónde estamos, de dónde venimos, y entonces podemos pensar qué va a ser dentro de un tiempo muy corto, porque la capacidad de esas plataformas se multiplica, no es la ley de Moore, que es cada año y medio se multiplica por 2, sino cada 6 meses o 5 meses y cacho se multiplica por 2. Entonces estamos en una exponencial muchísimo más pronunciada que inclusive la exponencial de todo lo que es computación. Entonces empecé, eh, bueno, todos saben que realmente eh, cuando hablamos de LLM hablamos de redes neurales, ¿ok? Y los LLMs son, la base es la predicción del siguiente token o de la siguiente palabra para hacerlo más sencillo. Entonces, si tenemos como entrada cat Saturn A, va a buscar, el gato está sentado sobre y va a buscar la palabra automáticamente que sigue. Pero bueno, de ahí, ¿por qué pensamos que es útil? Eh, bueno, primero, ¿de dónde surgió? Surgió con la potencia de las GPUs, que siguen aumentando y no hay, o sea, a través de fotónica o eventualmente en algún punto de cómputo cuántico, eh, no hay en vista un límite en la potencia de las GPUs. Los algoritmos están también mejorando y llegamos a modelos ahora que tienen 1 trillón de Estados Unidos, o sea, 1 millón de millones en español, parámetros. Eso es muchísimo. Eh, entonces, ¿qué es lo que vemos? Es que a partir de 100 billones de parámetros tenemos capacidades nuevas que surgen. O sea, capacidades como hacer un resumen, como hacer un análisis. Y hasta hace poco no sabíamos realmente por qué surgían eh, esas nuevas capacidades, emergent capabilities. Okay. Pero bueno, las queremos utilizar. El problema es las famosas alucinaciones. Okay. Entonces, pues pensamos que tenemos otro fenómeno que acaba de surgir, primero con DeepSeek R1, que es las cadenas de pensamientos, o sea, donde el LLM explica cómo llega a la conclusión. Si le pides una explicación del por qué, es capaz de decirte cuál fue la cadena de razonamiento. Entonces parece todavía más interesante. Y hay otra tendencia eh, pues a lo mejor 6 meses, un año, que son los agentes. Y bueno, los agentes es lo que va a surgir yo ya este año. Hay plataformas de agentes, hay protocolos. MCP es un protocolo que sacó Anthropic y Google acaba de sacar otro que se llama Agent to Agent.
Entonces, la idea de esos protocolos es que el LLM no solo conteste los prompts, sino que pueda tomar acciones, que pueda ir a consultar el Internet, una base de datos, pueda utilizar las APIs de una aplicación. Entonces, se ve todavía más uso a los LLMs. Y de alguna forma, a través de los agentes se limita el ámbito de trabajo, se especializa el LLM, se puede trabajar inclusive con lo que se llama un Small Language Model, un SLM, como para tener más certeza sobre los resultados y no padecer del famoso tema de las alucinaciones. Entonces, tenemos todo resuelto, pues yo veía que parece que vamos muy bien. O sea, de las cosas más recientes está un benchmark que son una serie de tareas clasificadas a nivel de dificultad. Una de las tareas es, por ejemplo, en la imagen donde tienen los dos astronautas, definir quiénes son. Y bueno, tanto ustedes como, como yo, supongo que estaríamos en pena a poder contestar esa pregunta. ¿Okay? Y sin embargo, lo que se ve es que a través de ese modelo de agentes, la inteligencia artificial es capaz de contestar hasta el 70% de ese benchmark. Es bastante complejo de las preguntas. Entonces, mucha gente les va a decir, pues ya vamos a llegar, algunos dicen que ya tenemos inteligencia artificial general. ¿Okay? Y que pronto, bueno, vamos a tener ASI, Artificial Superintelligence. Básicamente ya seremos los animales de compañía de unas inteligencias artificiales que serán superiores a nosotros en todos los dominios. ¿Será el caso? O sea, esa será la tendencia de los LLMs. Pues algunas notas no tan optimistas, o bueno, optimistas o pesimistas, depende del punto de vista que uno tenga sobre la factibilidad y si es bueno para nosotros. Hay explicaciones, bueno, estudios recientes de Anthropic sobre cómo funcionan internamente los LLMs. O sea, para tratar de lo que es entender las limitaciones que puedan tener y, bueno, de dónde surgen las capacidades, las famosas capacidades emergentes. Entonces, sobre una pregunta, ¿cuál es la capital del estado en donde se sitúa Dallas? Muestran el esquema de razonamiento que sigue, donde va a ir a buscar capitales, sabe que Dallas está en Texas y entonces de ahí da la respuesta que es Austin. Pues ahí diríamos, pues muy bien, o sea, totalmente como lo haría un humano. ¿Okay? Pero cuando preguntan y siguen, tratan de trazar a través de los nodos de las neuronas, de los clústeres de neuronas, cuál es el total de 36 más 59, ahí ve que el sistema utiliza una heurística totalmente diferente. ¿Okay? Para llegar a la respuesta de 95, hace un cálculo aproximado de las decenas y
y luego hace un cálculo preciso del número final y llega al 95. Pero lo peor es cuando se le pregunta cómo llegó a esos resultados, pues da una explicación que no es lo que hizo, sino da una explicación de cómo lo haríamos nosotros. O sea, que no es consciente de su propio procesamiento, de su propia heurística. Bueno, no siempre nosotros estamos conscientes de cómo llegamos a un resultado de lo que pensamos, pero por lo menos cuando damos una explicación, tratamos que sea consistente, a no ser que querramos obviamente esconderlo o mentir. Pero eso muestra ya una serie de limitaciones. Si la gente que piensa, bueno, y esas cosas ya son conscientes, ya son más inteligentes que nosotros, pues ya es eh, eh, una primera señal demostrable que no. Y si vamos a compatriota Millo y Jan LeCun, dice que, bueno, los LLMs nunca van a llegar a inteligencia artificial global, o sea, GI, sino que por una razón es que su modo de funcionamiento es realmente a través de calcular la palabra siguiente y que a través de la divergencia de ese proceso, pues nunca va a tener respuestas correctas. Entonces, propone otras arquitecturas para llegar más próximas a lo que son, cómo operan los animales en el aprendizaje y cómo operan los niños para llegar a nivel de inteligencia artificial general. Otra limitante que podríamos pensar en cuanto a la evolución de los LLMs es a nivel costo. Y bueno, lo que se ve es que realmente la parte financiera no parece ser que vaya a ser un impedimento a que progresemos en el resultado de los LLMs y la evolución de los LLMs en cuanto a costo, el costo por millón de palabras o token y la capacidad de procesamientos. Vemos que en modelos abiertos como Llama de Meta funcionan muy bien. Y toda la tendencia es realmente a través de algoritmos que la parte financiera del costo de entrenamiento y luego del costo de entrenamiento no sea un hándicap. Entonces, eso era otra vertiente que había pensado analizar. Y el futuro llegó donde llegó José y donde llegó a Rafael. Y entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Realmente a dónde vamos. Pues realmente hay estudios de McKinsey que les sugiero consultar, donde se ven todos los dominios posibles de uso de los LLM, y ya pasan a ser multimodales. O sea, pueden crear vídeos, pueden crear imágenes, lo que hemos visto, pueden hacer audios, pueden entender audios, y la forma en qué tipo de servicios pueden ser usados. Entonces, sea a través de agentes, lo más probable es que sea a través de agentes especializados. Y esto era realmente mi conclusión, o sea, prepararnos a colaborar con los centauros. O sea, hace tiempo que decían que, bueno, el ajedrez ya perdía su interés eh, por ser, bueno, porque todas las máquinas ya juegan mejor que el mejor jugador del mundo.
En realidad, pues no desapareció el juego de ajedrez, como no va a desaparecer el juego de Go. Lo que se ve es que los humanos se apoyan de inteligencias, en ese caso especializadas en ajedrez, como para progresar y para solventar problemas. Entonces, en el corto plazo, yo diría que por allá vamos, sin ningún problema, posiblemente a través de los modelos de agentes que limitan más el tipo de alucinaciones. Luego dejaré a su consideración la filosofía y si el acercamiento como un Ian LeCun sobre integrar en los modelos neurales la capacidad de aprender que no tienen hoy por hoy los LLMs, va a ir hacia lo que es inteligencia artificial superhumana o por lo menos a nivel de la inteligencia artificial, la inteligencia humana. Esos eran los temas que rápidamente les presenté. Entonces, abierto a cualquier pregunta. Perdona, Ajá. Jean-Paul, a mí me gustaría afianzar lo que dices, pero aparte del potencial, tú le preguntas a la inteligencia artificial ahora mismo, le preguntas exactamente cómo piensa él alrededor de lo que estábamos planteando, alrededor de una toma de decisiones, ¿vale? Porque estamos hablando de que puede el futuro, de que está haciendo un montón de cosas, pero no estamos, no sé si lo estáis viendo, perdonad un momento. Sí, estamos viendo tu pantalla. Sí, perdonad, es que no sé por qué no me ha cogido la pantalla que yo quería. Ok. ¿Quieres compartir? Comparte. Es que yo pensé que estabas hablando solamente. Simplemente por poneros, perdón, es que ahora mismo, a ver, estáis viendo ahora mi pantalla, la he puesto a lo bestia. Pero voy a Perdonad. detener, detuve la compartición mía. Vale, ahí está el resumen. No sé si estáis viendo mi pantalla, bueno, lo hago otra vez. Lo que Ya. quiero trasladar, que a lo mejor no, que ha sido brillante lo que John nos ha planteado, es la evolución y hacia dónde se quiere ir con la inteligencia artificial, ¿vale? La cuestión es que, independientemente de estos, los fundadores de la inteligencia artificial, hay una serie de debates alrededor de la inteligencia, van a conseguir una serie de cosas, que entre ellas es la inteligencia general, pero la inteligencia general tampoco les va a dar la certificación a la hora de hacer una campaña de cuál va a ser el resultado. ¿Vale? Entonces, la idea para mí, creo que la gran oportunidad es la utilización de ese gran recurso que además está evolucionando, como ha dicho muy bien Jean-Paul, ¿vale? En cómo utilizarlo para obtener resultados en temas en los que la predicción son muy limitantes. Por ejemplo, una campaña de marketing, ¿vale? Por ejemplo, es decir, hay miles de cosas, ¿vale? La cuestión es que si lo situamos como el jugar al ajedrez son todas las parámetros, todas las variables, por eso es muy difícil luchar contra el ajedrez. Tienes todas las variables definidas y todas las circunstancias definidas, pero eso no lo puedes hacer en todo, ¿no? Con la cuántica a lo mejor calcularemos, como ha salido antes de ayer, que había alguien que había conseguido los cálculos de no sé cuántos siglos en un minuto, ¿de acuerdo? Independientemente de eso, yo creo que existen oportunidades tecnológicas actuales entre que evoluciona la tecnología, como he vivido en Sun, como he vivido en Yahoo, porque Google ahora mismo es exactamente lo mismo que era Yahoo, exactamente lo mismo, pero con un mejor motor de búsqueda. Vale, la cuestión que luego un modelo de negocio equilibrado. Está Microsystem, toda la tecnología que se está utilizando se alimentó él. La cuestión es que la han evolucionado, entre ellos el procesador paralelo. La tecnología evoluciona. La cuestión es qué hacemos en esos rangos de espacio de tiempo con esa tecnología para dar valor a los demás. ¿De acuerdo? Y yo creo que ahora existe una grandísima oportunidad en dar certeza a cosas que ahora mismo no se le pueden dar. ¿Vale? Y entre ellos, por ejemplo,
el resultado de una campaña de marketing o la utilización de la inteligencia artificial y el cálculo matemático para decir si hago o no hago algo. ¿De acuerdo? Y si eso, además, en ciertos espacios se puede automatizar. Es decir, ya no va a haber intervención humana en ciertos aspectos porque la garantía del 99,99% de realidad se puede casi certificar. Automáticamente podrían ejecutar 1000 cosas y esos agentes podrían trabajar para preparar las cosas y podríamos generar cálculos complejísimos en poquísimo tiempo que nos daría la certeza para poder hacer las cosas. Pero esos cálculos necesitan protocolos. Esos protocolos necesitan cálculos matemáticos, Y ahí es donde yo creo que existe una oportunidad grandísima, entre ellos con HAI, con el conocimiento del motor de desarrollo de modelos matemáticos asociados a la inteligencia artificial para dar certeza o aproximar las certezas. Y hay otra cosa. La mayoría de la gente no tiene ni puñetera idea, perdonad la expresión española, ni puñetera idea de matemáticas. Es más, cada vez peor. Es decir, todos los rankings PISA, las matemáticas van a peor. Perdonad, que estamos en la inteligencia artificial, pero cada vez tenemos menos ideas de matemáticas, ¿no? Entonces, es lo que dicen los números, ¿no? Lo que dicen las encuestas y las estadísticas. La inteligencia artificial puede dar el interface para poder trabajar sobre los modelos matemáticos, para poder utilizar los modelos matemáticos para obtener los resultados de certeza y la toma de decisiones automatizada. Y para mí esa es, a corto, medio plazo, una de las grandes áreas que si yo consigo poner la pantalla, pero si no os lo leo, que es más rápido. Pero hazlo. Creo que lo puedes hacer, dale. Sí, lo voy a hacer porque lo estaba haciendo. Claro, hombre. Totalmente de acuerdo, José. O sea, yo creo que fue una vía de investigación en su momento con los lenguajes de Prolog. Bueno, empezó con Lisp, luego con Prolog, de hacer inteligencia artificial simbólica, y eso no llegó a gran cosa. Y entonces todavía los LLMs no pueden hacer, yo diría, reflexiones simbólicas o las demostraciones. Yo le pregunté a Gemini 2.5 Pro, el mejor ahora mismo en todos los rankings que has presentado, el mejor. Ajá. Es decir, tú coges los mejores de razonamiento, en todos esos de reconocer A, B o C y en todos los protocolos que tienen ahora de calcular, a ver si se parecen a un humano, que ahí hay otra corriente que dice no se van a parecer a un humano, y entonces el que dice eso está intentando vender una burra, están diciendo. De hecho, hay un científico español, por cierto, que está en San Francisco y es uno de los que empezó hace 40 o 50 años con este tema, y dicen que no pueden vender eso porque realmente nunca va a tener conciencia, nunca va a tener eso, si no está replicando cosas que se le ponen o que reconoce. Es decir, no vamos a llegar a más. Pero si se le pregunta al propio Gemini, por ejemplo, dice, yo me centro en el qué. Describir, resumir, explicar los datos en lenguaje natural. Y en el por qué, cualitativo. Identificar temas en texto. La analítica de optimización se centra en el cómo. Encontrar la mejor manera de hacer algo. Y en el cuánto, predecir y prescribir resultados numéricos. Por lo tanto, la propia inteligencia artificial, dentro de su razonamiento X, como ya razonamiento, sino de su predicción en base a la información que tiene, ¿de acuerdo? Me dice esto. Y esto, la realidad es cuánto tiempo va a durar esto. Esa es la siguiente pregunta. ¿Va a haber más capacidades? Pues yo creo que bastante. Bastante, porque hay intereses distintos, pero la utilidad de esto, de esta unión entre lo que es lo cualitativo y el qué, y el cómo y en cuánto, ¿vale? Esa unión es la productividad de los próximos 30 o 40 años.
¿de acuerdo? De casi todo el mundo. Y la generalización de esto, no solo a la gran compañía, sino a la generalidad de la pequeña y mediana empresa alrededor de los grandes lenguajes y los datos que tienen, porque el problema, vuelvo a insistir en lo que decía al principio, son los datos para poder hacer los cálculos y para poder hacer las interpretaciones, tanto por el LLM como para, la matemática de optimización se necesitan datos. Y ahí está el problema. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esa unión puede justificar la unión de información enfocada a la toma de decisiones y seguir evolucionando en el tema GPT, en su evolución, en esa búsqueda de la inteligencia absoluta. Y creo que va a ser más una herramienta que cada vez nos va a ayudar más y que nosotros vamos a ir tomando decisiones en base al desarrollo de los números. Y perdón, que me he enrollado. Este es un tema apasionante porque están intentando, y vuelvo, porque esto yo ya lo he vivido varias veces, y está bien, cuanto más se habla de algo, menos hay. ¿Por qué? Porque se está buscando financiación. ¿Vale? Entonces, y cuanto menos se habla es cuando se consolidan las tecnologías. Ahora mismo se está hablando mucho en muy poco espacio de tiempo y se va a invertir mucho dinero y se van a conseguir cosas maravillosas como se están consiguiendo, entre ellos la productividad del individuo en muchas cosas. Nosotros creo que en este grupo y con las compañías que hay aquí hay una gran oportunidad para la toma de decisiones asociado a todo este boom, que por cierto hay que aprovechar porque cuanto más se habla de algo, más dinero hay alrededor. Por lo tanto, cualquier cosa que dé valor a esa dirección va a ser un valor diferencial entre ellos. Por lo tanto, es un gran valor de negocio. Y perdona que era Coincido para... totalmente. Coincido totalmente, José. O sea, lo que vemos ahora con la codificación, que es uno de los aspectos donde los LLMs se están usando más y más, va a pasar con los modelos de optimización. ¿Ok? Pero tendrás un LLM que va a pilotear la ejecución o la integración, si ve, de varios modelos de optimización. Yo creo que ahí el modelo de optimización es una herramienta, el agente o el LLM directamente a través de un protocolo MCP va a utilizar una serie de herramientas como es un modelo de optimización. A lo mejor podríamos abrir la discusión Sí, a la gente que nos está escuchando. es O apasionante. Rafael, Es tienes apasionante. otros. Perdón, estaba tratando de compartir. Alguien cambió esto aquí. eh, Porque tengo un par de preguntas que estaba previsto que hiciéramos. No sé qué pasó aquí. Un momentito. Ajá. Share. Share again. Y ahí está. Ok. Bueno, primero, bueno, por lo que me toca, la verdad que me parece genial. Me pareció que entre los dos han tocado una pieza a piano a dos manos que muy buena. Me encantó. Yo he visto muchas presentaciones y muchas discusiones muy interesantes y yo creo que la unión de vuestras presentaciones nos ha colocado en una dinámica privilegiada para atrapar estas cosas. Yo tenía un par de preguntas que quiero leer, pero que, bueno, yo creo que nos van a servir quizás para continuar el diálogo, pero lo interesante es que de alguna manera en parte están respondidas. La pregunta uno dice, ¿cómo podemos garantizar que el despliegue de la IA generativa en la empresa no solo mejore los resultados económicos, sino también la capacidad de los equipos humanos para aprender, decidir y crear con mayor sentido y responsabilidad? Y segundo, las voy a lanzar las dos con el ánimo de que ahora, pues nada, yo creo que sobre todo volver a ustedes a decir cualquier cosa y después le damos la palabra a todo el que quiera pues, comentar o preguntar. La segunda dice, ¿qué papel creen que tendrá la integración de modelos semánticos y simbólicos
basado en estructuras matemáticas y cognitivas en la evolución futura de la inteligencia artificial generativa y su impacto real en la toma de decisiones empresariales. Entonces, bueno, si Jean-Paul y José quieren hacer algún comentario, háganlo. Y después yo con esas dos preguntas, pues me parece que puede tener lugar un diálogo que a partir de las intervenciones de ellos ahora, pues pasen a considerar la participación de otros. Adelante, por favor. No sé, Pues Jan, yo y no sé. creo que contestamos la segunda, o sea, a saber que un modelo de optimización, un modelo matemático podrá ser utilizado como herramienta, como una calculadora, como una búsqueda de Internet por un LLM. Inclusive yo creo que podrá validar los resultados de estabilidad o integración que son temas complicados cuando hay más de un modelo eh, que interactúa con otros modelos. Eso creo que lo podrá hacer muy bien el LM. Y la pregunta 1, que es más genérica, yo la contestaría realmente como ver el LM y los agentes como los agentes como colaboradores adicionales son capaces de ejecutar tareas eh, bien definidas y si no de integrar el humano human in the loop. Y entonces podemos definitivamente aumentar la productividad a través de esas herramientas. Están los temas de ética que se están trabajando. No hablé del jailbreaking como otro problema fuerte de lo que es los LLMs, o sea, a saber, obtener respuestas que son más allá de las que tendría que darte por razón de seguridad, confidencialidad, etcétera. El LLM cuando tiene acceso a los datos o los tiene internamente, o sea, lo más que se conoce en ese sentido es cómo quiero ser un virus que sea como el de la gripe, pero al cabo de 15 días sea tan mortal como el ébola. Ese tipo de cosas. Entonces, esas serían las respuestas que tendría. No sé, José, de tu Sí, lado. a mí la primera, la segunda está, yo creo que la hemos contestado, estoy totalmente de acuerdo. El tema, para mí, de la primera, como tú me dices, mira, yo hice una prueba. Es que lo mejor es probar, ¿no? Es decir, yo hice una prueba y dices, tú generas un debate sobre el tema del cambio climático con la inteligencia artificial. Genera un debate y ponte crítico y observar los resultados. ¿Por qué? Porque va a la base de la masa de información que tiene. Y en ciencia, el todo no quiere decir que uno tenga razón o no. Es decir, en ciencia se tiene o no se tiene razón, pero no es por mayoría o consenso, es por razón. ¿De acuerdo? Eso es ciencia. La prueba es Galileo, ¿vale? El tema del consenso era otro en esta época, ¿vale? Y casi lo matan. La cuestión es, el sesgo es uno de los grandes temas que hay allí detrás. Por eso el comentario que tú has hecho de poder personalizar y poder hacer tu inteligencia artificial en local con tus sistemas, etcétera, va a ser una de las líneas si queremos garantizar. Y yo que me dedico a la innovación, yo sí digo las ventajas y bondades. No veo los riesgos, pero veo más ventajas. Uno es productividad, obviamente, pero y una es, yo me acuerdo con mi equipo de innovación en el grupo ferroviario, es decir, teníamos todo, incluido el aeropuerto de Heathrow, en innovación. Imaginaros lo que era aquello, ¿no? La cuestión era que cada proyecto yo podía tener a 10 o 15 personas buscando información, generando análisis, buscando criterios, generando ideas, y luego nos juntábamos. Bueno, pues eso yo lo hago ahora mismo en una hora. En una hora. ¿De acuerdo? La cuestión es, y antes tardábamos meses en tener esa información, ¿vale? Y yo os recomiendo que os metéis en Gemini 2.5 y hagáis un dip
y que se ponga a investigar. Acaba de hacer una prueba mientras hacemos la charla y me ha hecho un informe que ya quisiéramos, ¿no? Con las referencias. Es importante las referencias porque ahí ves el sesgo. La cuestión es que es súper útil. Es súper útil. La cuestión es cómo le damos practicidad, aparte de quitarme el marrón, de lo que decimos en España, quitarnos los marrones, es decir, aparte de, por ejemplo, escribir, redactar, lo hacen mejor que tú. Cuidado con la reiteración, porque se repite mucho, insiste mucho en las ideas y se nota muchísimo, a veces que no te lo has leído, pero te quita el marrón del papel en blanco, te lo quita fuera y te hace pensar. La cuestión, existen ahora las nuevas herramientas, por ejemplo, en Notebook, en Notebook de Google tienes los mapas mentales alrededor de todas las fuentes que has puesto y eso ya te permite estructurar todo el pensamiento en 10 minutos. ¿Vale? Pero, ¿luego qué? ¿Vale? Te salen Gabriel, ideas, te dan ideas, te dan no sé cuántos y luego, bien, ahí es donde está la oportunidad. Te puede programar la página web en la que vas a ver la aplicación o el piloto te lo va a hacer, pero si no tienes claro tú tampoco el tema, ¿cómo la corriges? ¿No? ¿De acuerdo? Entonces, aún así, falta algo. Y para mí la pieza que falta es lo que estamos debatiendo aquí. Falta algo. ¿Qué me ayuda a decir entre esta opción que me ha dado y esta opción que me ha dado? ¿Qué me ayuda a decidir o asegurar en un porcentaje muy elevado que va por el camino A y no por el camino B? Y más cuando me puede dar 10 caminos. 10 caminos. ¿Y ahora cuál elijo? ¿Cuál elijo? Y ahí es donde yo creo que está la clave en los próximos años. Bueno, Recibimos una quería pregunta, ¿no? hacer una... Ah, perdón, adelante, José. Recibimos Jan, perdón, una Jan. pregunta de alguien del público, si existía, la leí muy rápidamente. Bueno, en efecto, yo creo que sí, que va a ser mejor. Déjame puntualizar una cosita, un poco para decodificar las dos preguntas o para actualizarlas, aunque se ha trabajado mucho. Uno, a ver, yo creo que en la pregunta número uno hay elementos también que tienen que ver cómo preparamos mejor al ser humano para que aproveche la inteligencia artificial. Ahí hay algunas hipótesis que sería interesante. El desarrollo, por ejemplo, del pensamiento lógico y el pensamiento lateral, cómo se genera, cuál es el tipo de razonamiento, de pensamiento que precede o que hace más efectivo que se use un chatbot. Eso yo creo que es muy importante porque, por ejemplo, José hablaba del tema de tener la capacidad de decidir finalmente, pero incluso la capacidad de decidir finalmente depende de los buenos prompts adicionales que uno hace en el diálogo bueno, con el Large Language Models, que no, probablemente no sea ni ChatGPT ni Gemini, porque Gemini y ChatGPT son dos modelos distintos que están compitiendo. Uno De es acuerdo. encoder, decoder y el otro es solo encoder. Pero no desviemos el diálogo. Me parece importante en la primera pregunta ver cómo se produce esa colaboración entre el ser humano, o más bien cómo el ser humano usa esa herramienta, porque es lo que es. Esa cosa que es capaz de hacer un montón de cosas extraordinarias y casi milagrosas, pero que no tienen nada que ver con la manera en que el hombre piensa y cómo lo usamos para que esté guiada por un pensamiento consciente, explícito, inteligente, realmente inteligente. Y el otro que tenía que ver con el tema de la optimización, que es muy importante, con el tema en general de las matemáticas, me gustaba un poco, me surgía un poco la necesidad de preguntarle a Jean-Paul, bueno, y también a José, porque hay una combinación muy interesante, es si, a ver, Jean-Paul, ¿tú crees que el futuro del uso de estas herramientas o de la perspectiva imprescindible del uso de las matemáticas en toda su riqueza, está en el camino de que la perspectiva de agentes la use de una mejor manera, o lo ves, bueno, también, por supuesto, con participación quizás del hombre de manera explícita, o también en la obtención de nuevas maneras o de nuevos paradigmas de inteligencia artificial que vayan más allá de la inteligencia generativa y que hagan que de verdad, de alguna manera, obtengamos algo más cercano
al razonamiento, porque por ahora realmente lo que está pasando es simulación. Es otra manera de hacer que es maravillosa, que da muy buenos resultados y que nosotros somos la que la aterrizamos con un pensamiento consciente, explícito, que permite de verdad hacer gestión del conocimiento, gestión de la calidad, porque es la que lo trabaja de una manera explícita. Bueno, dale, ahora entonces llegamos al momento en que hay que pedirle a todos los colegas presentes que pregunten o que hagan cualquier comentario para que Jean Paul y José sean aún más útiles para nuestro diálogo. Ya hay una pregunta acerca de las nuevas arquitecturas en el LM Ah, bueno, adelante, que, abórdala. que mandó Gabriel Ajá. En al el chat. SATE en el chat que Ah, dice, perfecto. tengo una pregunta. Hay nuevas propuestas de arquitectura en el LLMS que buscan entender cómo se soluciona un problema en un campo científico y buscar diferentes disciplinas en ese tipo de solución que y no haya sido explorado. Okay. Sí, efectivamente, bueno, es una pregunta larga. Definitivamente hay temas de entender a través de mecanismos comparables a los LLMs el funcionamiento biológico. Hay temas de reinforcement learning, o sea, lo que es cómo se desdoblan, no sé, las proteínas. Entonces, hay soluciones inspiradas a través de redes neurales y combinaciones de técnicas en campos científicos. Si el progreso va a ser muy rápido en los próximos 100 años, 100 años, no, 10 años, como se menciona aquí, vamos a hacer el progreso de posiblemente 100 años en 10 años, con limitantes de hacer las pruebas, entenderlas, eh, pero definitivamente en fabricación de materiales, en lo que es biología, eh, va a haber progresos muy fuertes debido al uso de ese tipo de técnicas. Perfecto. Hay otra pregunta también. Bueno, no sé si José, tú quieres referirte a la pregunta de Gabriel. Bueno, yo creo que está contestada. Yo creo que está Sí. contestada. Hay que, nada más que quiero hacer una provocación que es, pregunta si hay nuevas propuestas de arquitectura en LLM que buscan entender. Bueno, yo creo que los LLM no entienden nada. Por lo Eso tanto, no hay ningún, me parece que en este momento, bueno, cuando tratan de razonar, etcétera, sé que ha habido algunos intentos de incorporar reglas, es decir, otro tipo de paradigmas. Pero de todas maneras, la pregunta tiene una combinación, porque por el otro lado están hablando de una de las cosas principales en que pueden haber resultados, que es en la propia ciencia, ¿no? Porque se avanzan hipótesis, posibles soluciones, que después el ser humano, como bien decía José, tiene que comprobar si funcionan. Pero aparte, claro, pero el tema es que cuidado con el lenguaje. Claro. Cuidado con el lenguaje y la inteligencia artificial, porque el poner ese nombre, inteligencia, ya tenemos un debate en qué es inteligencia. Uno. Dos, razonamiento. ¿Qué es el razonamiento para un LM y qué es el razonamiento para un ser humano? No es lo mismo. Es que no No es lo razona, claro. mismo. No razona Claro, en por el eso, sentido de que, y lo claro, estamos asociando a lo que hace el ser humano por el lenguaje. Porque si lo pusiéramos con lo que hace, nadie lo compraría, ¿entiendes? Es decir, tenemos que tener un poco de cuidado desde la ciencia para ver, pero sí es cierto que el potencial y los resultados a muy corto plazo y muy rápidamente que se están consiguiendo son maravillosos, ¿vale? Entonces, eso también está permitiendo que crezca. Pero esa asociación de máquina a ser humano, realmente cuando miras cómo está hecho las cosas y cómo se hacen las cosas y cómo piensa, cómo se establecen los mecanismos internos
en tecnologías de la información, en tecnologías de la información, claramente no es el razonamiento humano. Mira, quiero aprovechar, vamos a pasar ya ahorita a la de Luis, que es una pregunta muy interesante sobre toma de decisiones. Pero es que ahora Gabriel, a propósito de eso, lanzó otra pregunta que yo quiero generar otra provocación. Ahí dice, es interesante lo que plantean. ¿Consideran que para ciertos sectores un LLM razona mejor que el promedio de la persona común? Es que justamente es una ilustración de lo que está diciendo José. Es que no razona. Bueno, a ver, la palabra razonar emergió en el ser humano. El que es capaz de hilvanar y llegar a conclusiones usando esencialmente el pensamiento lógico. Sí, cómo pasar de una cosa a otra en una perspectiva quizás deductiva. Bueno, es complejo, ahí se pueden discutir muchas cosas. Pero evidentemente el Large Language Model, bueno, trabaja con un modelo matemático que genera una serie de resultados y estos modelos razonadores lo que están haciendo es dar la apariencia de que razonan y dar una suerte de explicabilidad a los resultados a partir de la manera que organizan los prompts. Entonces, no sé, a propósito de eso, antes de pasar a la pregunta de Luis, que está muy buena también, no sé si Jan o José quieren hacer. Lo que yo quiero decir es que hay una forma de contestar a eso, que es sí, pero no en el razonamiento. Le va a ser útil porque la mayoría de la gente no tiene conocimiento de un montón de cosas. De un montón de cosas. Entonces, ese conocimiento sí está ahí y te lo va a estructurar para que puedas generar beneficios en tu compañía o en tu sector. Y hacer la prueba, es decir, en cualquier reunión, yo he hecho las pruebas, en cualquier reunión puedes hacer una serie de preguntas que no están saliendo en la reunión, ¿de acuerdo? Preguntándome durante la reunión a la inteligencia artificial y generar dudas razonables de que eres un experto. Y eso es uno de los riesgos. Eso es uno de los riesgos, ¿vale? Bueno, pero sí también se le puede dar una utilidad. Lo hay sin ¿vale? Inteligencia artificial. Claro, imagínate el que siempre opina, ¿te acuerdas? En cualquier reunión hay uno que opina. Pero eso ya existía. Imagínate con la inteligencia artificial. Es decir, todo el mundo sabe de todo. La cuestión es que sí, ese volumen de información concentrada y bien preguntada y orientada le puede dar valor a ciertos sectores, entre ellos el marketing, a ciertos sectores para obtener mejores resultados y muchos empleados ser mucho más productivos. Otros simplemente van a copiar, va a ser lo que llamábamos en España, no sé si existe por ahí, era el famoso rincón del vago. ¿De acuerdo? ¿Os acordáis el rincón del vago? Es de que hacía los proyectos para presentar en la carrera universitaria y en vez de hacerlos él, iba a una base de datos que había en Internet, lo copiaba y lo pegaba y lo soltaba, ¿no? Bueno, podía probar, pero él no había aprendido nada. Ese es el punto. Ese es el gran aprendizaje, es cómo utilizarlo y que tú tengas más valor, ¿vale? Y que tú y tu compañía tenga más valor y que tú, tu compañía y con respecto a tu cliente o a la persona a la que estás dedicando tu esfuerzo, tengan todos valor. No simplemente hagas un trabajo mecánico de copiar y pegar. ¿Vale? Bueno, hay una pregunta ahí de Luis que ustedes la deben haber leído. Bueno, la leo. Tengo una pregunta. Estamos por confiar en la IA la toma de muchas decisiones. Por ejemplo, ya tiene tiempo de haberse desarrollado aplicaciones que detectan cáncer a partir de imágenes médicas diagnósticas. ¿De quién es la responsabilidad en el momento que una de estas IA cometa un error? En caso del cáncer, que la IA diga que no hay cáncer cuando realmente sí lo hay y el paciente muere. Bueno, va en la dirección de todo esto que estamos hablando, pero le doy la palabra a ustedes. Bueno, yo contesto muy rápidamente. El médico tiene más probabilidades de error que eso. Tu médico tiene más probabilidades de error que eso. El tuyo, pero la igual. Responsabilidad será también del médico. Exacto. Claro, entonces el problema es el seguro, que quién paga la responsabilidad. Lo digo, el seguro médico, a ver quién paga la responsabilidad, es la otra gran discusión. Los seguros, cómo se van a gestionar, ¿no? Yo pongo un ejemplo. En el año 1990, casi 99, casi en el 2000, nosotros hicimos la primera experiencia en una compañía en la que yo estuve colaborando en que las radiografías que son grises, 256 niveles de grises, que solo el ojo humano detecta de 10 en 10.
y tuvimos la idea de poner color a los 256 niveles de grises. Y descubrimos cánceres tempranos, pero mucho más porque no se distinguían. Por lo tanto, lo normal es que la tecnología dé más valor al médico para poder tomar decisiones y le va a dar más criterio a la hora de poder tomar las decisiones. No es un tema de sustituir todavía porque, como hemos dicho, no razona, pero hay un proyecto precioso en Europa que han juntado todas las radiografías de los 30, 40, 50 centros hospitalarios más importantes de Europa y tienen una base de datos anónima de todas las radiografías y están con la comparativa a través de inteligencia artificial, que es una de las cosas que hace mejor, que es la comparativa de imagen, están consiguiendo resultados de asociación de en estas circunstancias, para este prototipo de perfil, con estas circunstancias, hay cáncer. O se ha solucionado de tal manera o se puede prevenir a estas circunstancias con esto. Lo que están buscando es asociación de esa detección con la prevención, ¿vale? Por ejemplo. Están haciendo cosas maravillosas, pero en el fondo no deja de ser una comparativa de base de datos, ¿vale? No deja de ser una comparativa de base de datos, ¿vale? Tienes 1 millón, tienes casi 10 millones, bueno, son 50 millones de radiografías con sus casos clínicos asociados, con toda esa información y el LM aprendiendo de todos los temas, pues los resultados son claros. Eso no necesitas un LLM, o sea, realmente es Claro. inteligencia artificial tradicional, donde tienes métodos de regresión y bueno, donde el tratamiento de las imágenes se hace a través de redes neurales, pero no es el tipo de inteligencia artificial de los LLMs. Okay. Bueno, démosle la palabra a Felipe, que estaba levantando la mano, después a Oscar. Qué bueno que se deciden a preguntar Quisiera, directamente y Buenos después a días. comentar. Rafael, Sí. perdón, Felipe, ya te cedo la palabra. Yo nada más voy a responder, me gustaría intervenir a la pregunta de Luis. Adelante, Jesús, claro. La pregunta es, ¿quién es el culpable? Y para mí el culpable es Dios. ¿Por qué? Porque no es perfecto, se acabó el problema. El culpable es que eso lo tradujimos en mecánica cuántica, que no es cierta, punto, no es cierta, no podemos saber todo. Por lo tanto, cometemos errores. Y lo que más tiene para mí, yo el otro día, comenzando con a practicar el GPT, dije, es que esta cosa es tan buena, esto es tan fabuloso como inteligencia artificial, que comete errores. Eso es algo, mire, comete errores, sí, hay errores. Entonces van a haber errores como los hay en los humanos. Lo que pasa es que ese error va a ir disminuyendo en la medida que tomas inteligencia artificial. Yo estuve diagnosticado por un médico de los más famosos del condado, ¿sí? Durante 12 años de que yo tenía cirrosis de origen alcohólico. Y viví mi vida 12 años pensando en que yo era cirrótico de origen alcohólico y todo era culpa de eso. Y después hubo un día en que otro médico más fabuloso que él llegó y dijo, mire, es que no le puedo hacer un trasplante porque es que usted no está enfermo. 12 años de equivocación. Y ese señor, pues hace 12 años, si hubieran bajado todos los costos, pues en un segundo sabe que yo no tengo cirrosis alcohólica, que no soy cirrótico y que tenía otros problemas. Entonces, no le podemos pedir a la inteligencia artificial que la vamos a meter a la cárcel, y mucho menos al que la hizo, si la hizo bien, de que él es el culpable. Lo que yo sí creo que debe existir es una normativa en que en la medida que los modelos de inteligencia artificial de cualquier tipo, con mucha matemática o sin poca matemática, con mucha intuición o sin poca intuición, deben ser entendibles en la medida que son de beneficio público. O sea, no se puede, por ejemplo, si usted va a manejar la red eléctrica de un país con unos modelos matemáticos, esos modelos matemáticos deberían ser reproducibles
cualquiera. No es que esté el código compartible para todos. ¿Por qué? Bueno, porque es que el código compartido por todos, si está mal el código, están mal todos. No, lo que tiene que estar bien es la esencia del algoritmo, la esencia de lo que usted hizo, para que yo voy, lo miro, digo, ah, esto lo que dijo es esto, yo lo voy a hacer, y después, si no me da lo mismo, pues comenzamos otro proceso. Ese era mi comentario, perdón que haya Me interrumpido. parece que lo que acaba de decir Jesús pone el dedo en la llaga de muchas cosas que estamos conversando. Vamos a darle la palabra a Felipe para después poder amalgamar y, y ganar la mayor claridad posible. Eso me encantó, eso que acaba de decir Jesús es muy importante. Yo apuntaría también a la cosa inicial, es que hay dos tipos de errores distintos y que efectivamente no queda más remedio que ir a modelos explícitos, como decía el propio Jesús, para poder dilucidar dónde está el problema y cómo resolverlo. A ver, Felipe, adelante. Bien, yo tengo dos preguntas. La primera pregunta, quisiera que el amigo José Uriarte nos colocara, por favor, la primera lámina que él colocó. Y mientras él la coloca, quiero hacer la otra pregunta. Este, eh, yo uso mucho Perplexity. Y Ujú. Perplexity tiene la característica de que muchas veces presenta cómo es la evolución de argumentos que tiene antes de presentar la respuesta. Eso pasa muy rápidamente, uno no tiene la oportunidad de leer todo el razonamiento. Fíjense que utilizo la palabra razonamiento, pero ¿qué les digo? Perplexity llega y dice, el usuario cuestiona mi respuesta anterior por esta razón. Y luego llega y dice, bueno, argumenta de esta otra forma. Sí, pero el usuario considera esto otro. Y ahí se genera una serie de preguntas y respuestas que se va dando el mismo Perplexity hasta que llegue y lanza su respuesta, su nueva respuesta. ¿Es eso razonamiento? Es la pregunta que quiero hacer. Todavía no he visto la primera lámina que te pedí, José. Estoy aquí. Ajá. En eso, hombre. Este es un equipo muy empoderado porque todo el mundo dirige. Y me parece Sí. genial, no estoy criticando a La- Felipe. ahí ¿Lo estáis está. viendo? Sí, la estoy viendo. Perfecto. Adelante. Bueno, ahí tenemos el desafío de tomar decisiones complejas y él nos pone un ejemplo específicamente en el área de mercadotecnia. Mi pregunta inicialmente para José, pero yo sé que después va a ir para todos y particularmente para Jesús, es eh, ¿cómo les parece la idea de que nosotros apliquemos esto que se está hablando acá de toma de decisiones complejas apoyadas en inteligencia artificial y apoyadas en criterios de optimización? Es decir, ¿qué tal si nosotros pensamos en colocar como cliente de esto a hipotálamos? Tener al propio Jai Bien. como cliente de una plataforma de optimización apoyada en inteligencia artificial. Pero la pregunta inicialmente la quiero para José. Bueno, yo creo que es un tema de desarrollo si nosotros tuviéramos un módulo utilizando inteligencia artificial y conectado vía API con Gemini o ChatGPT para poder hacer un análisis, vamos a llamar, un aplicativo en el que empezando por nosotros, cualquier campaña de publicidad tuviera más probabilidades de éxito, ya no te digo certeza de éxito, sino te digo más probabilidades de éxito, sobre todo en Internet, sería algo que es vendible además online para cualquier pequeña o mediana o gran empresa, ya que el presupuesto público, el presupuesto online de todos los departamentos de marketing se está multiplicando por N y los resultados están disminuyendo. Es decir, hay un problema. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la analítica unida al LM podríamos de hecho tengo
quería precisamente, si salía este tema, ya ha salido, pues el tema podría hacerse un agente y hacer la prueba con nosotros mismos, un agente generativo de optimización. No sé si lo estáis viendo. Perfectamente. Y esta gente tendría que hacer eso. Planteamos un problema, que podría ser esta campaña, hacemos un análisis, seleccionamos modelos, ahí el LM, cómo relacionarlo con Optex para poder hacerlo. Optimización matemática, se genera el proceso para ver los resultados y se comunica de manera clara, que eso es verdad, John. Jan, el LM también ayuda a explicar cosas. Es genial para explicar cosas, es decir, cómo hacer las cosas, ¿vale? Genera una comunicación clara y luego se hace una decisión informada. Ese proceso, para cualquier proceso, si nosotros lo podemos mecanizar en uno, podemos luego generalizarlo para hacer ese proceso para cualquier toma de decisiones en temas. Por lo tanto, esto luego se puede estructurar por temas, sectores, por ejemplo, en prevención de seguridad, prevenciones, se puede utilizar en ciudades por el tema de movimiento de personas, en el tema de tráfico, se puede utilizar en marketing. El marketing ahora mismo es fundamental porque cada vez hay más gente que necesita esto. Y bueno, aparte de las partes científicas como tecnológicas, como pues en redes eléctricas, etcétera, logística. En logística también es un trabajo súper importante. Pero siendo algo que es masivo, como es el marketing de empresa, que todo el mundo necesita hacer una promoción, esto para mí sería un gran experimento y un gran piloto, con el cual además se puede atraer inversiones y se puede atraer muchas cosas. O sea, una pregunta introducida ahí. La No pregunta sé si es, te he contestado, Felipe. ¿no hiciste eso todavía? La pregunta es, Que yo sepa, está claro que están no. apareciendo los agentes. Ha Sí, incluso pero dicho, la gente lo que hace es trabajar por ti. La cuestión es, insisto, en la analítica de datos asociado a toda esa información, yo creo que ahora mismo público puede haber en departamentos de investigación o en públicos, yo no lo conozco. Y estoy buscando, estoy buscando también con los IA. Estoy también buscando, pero yo no lo veo. Pero independientemente de que exista, bienvenido al mundo de la innovación, nos van a copiar, es decir, nos van a copiar al día siguiente, no es el tema. La cuestión es llegar primero y hacerlo de manera que ayude a los demás. Eso hace que se magnifique o que se viralice y ahí es donde tienes la posición. Mira, o miren todo, yo pienso que tenemos una posibilidad muy interesante de tener un cliente que está bien convencido del poder de las matemáticas, que está bien convencido del poder de la inteligencia artificial generativa, que se llama Hipotálamos. Precisamente Hipotálamos puede ser cliente de esto, podemos llegar y conformar un buen modelo matemático, integrarlo de manera apropiada con un esquema como el que tú estás planteando. Bueno, yo necesito 7 minutos. Sí, yo estoy de acuerdo, pero bueno. bueno, a ver, entonces no sé si quieren, Eh, si alguien no quiere Todavía decir no, algo no me han más, dado respuesta a eh, la otra perdón, pregunta. Felipe, ¿qué Ajá. tú A quieres? ver, No me interrumpas. Si tú quieres decir algo, me lo dices. Dime. No, que todavía no me han dado ninguna respuesta a la otra pregunta que queda pendiente. Repítela, por favor, para que La José pregunta tenga relacionada con Perplexity y el aparente razonamiento que tiene. sí, traté de contestar, Felipe, esa pregunta a través del estudio que hizo Anthropic sobre la suma de los números y que mostró que realmente el LLM da una justificación que no corresponde a la forma en que él hizo el cálculo. Es verdad. Entonces, las famosas chain of thoughts hay que pensarlas como un output dirigido a nosotros y no forzosamente como un proceso interno de funcionamiento del LLM. ¿Ok?
sea, yo puedo simular que estoy pensando y doy una cadena de razonamiento que para ti parece lógica, internamente lo hago totalmente distinto. Exploro espacios latentes de relacionamiento entre temas que en el 99.99999% de los casos, después de haber hecho Human Reinforcement Learning, van a ser correctos, pero potencialmente en algunos casos vaya totalmente desvariando y te dé una respuesta que sea una alucinación, por mucho que esté en el dominio y que trate de controlar las cosas, porque a la fecha no tengo esa capacidad eh, de reflexionar realmente sobre mi proceso de pensamiento como LLM. No sé si contesté tu pregunta. Bueno, excelente. Yo Bueno, vamos quiero, entonces a quiero dejar a Oscar que haga su pregunta. Seguramente está Rafael. intervinculado todo. Ah, perdón, Jesús, Eh, adelante. es un minutico. Es sobre la pregunta sobre la propuesta o sobre la reflexión de Felipe y sobre hipotálamos. Primero, pues agradezco muchísimo a todos estar participando en este chatbot que lo vamos a volver algo recurrente. ¿Por qué? Porque me parece que es más nutritivo para nosotros este tipo de reuniones que las clases magistrales. Habrá necesidad siempre en la vida de tener clases magistrales, sean clases magistrales que usted vaya y escuche una clase. Pero acá lo que tenemos es realmente el compartir y el generar un ambiente en el cual se pueden crear muchas cosas. Con respecto al comentario de Felipe, que yo creo que eso se va a presentar en las próximas 2 o 3 semanas, que yo los invitaré, que algunos tenemos que hacer todo esto, pues estamos aprendiendo a hacerlo, tener unos moderadores, y centrarme en las preguntas, yo quiero presentar quizás en una clase magistral primero, que la podemos repartir antes, y posteriormente que la vean en un video y que la escuchen, y posteriormente sí que vengamos a hablar y se presente algo mínimo de ese proceso, que es el proyecto central que tiene Hipotálamos en este momento. Hipotálamos como fábrica de conocimiento y como involucrada en esto totalmente, creemos ya estar llegando a ser reconocidos, a ser un referente que ustedes le preguntan a ChatGPT por nosotros y aparecemos. No dice exactamente cómo somos, porque nos hace falta darle información a ChatGPT para que nos encuentre bien. Y estamos en todo ese proceso. Pero básicamente hay 2 proyectos que son igualmente importantes, pero el más importante socialmente es el que llamamos Optest GPT, que es simplemente la vinculación de las 2 inteligencias en un solo producto. Optest GPT Optex es la marca de nuestro optimizador, digámoslo así, marca o el nombre de toda la tecnología que se desarrolló alrededor de generar agentes cognitivos automáticos que pueden hacer toda la optimización y que son todo lo que es el manejo automático y vía inteligencia artificial de la optimización desde hace mucho tiempo. Comenzamos en el año 90. Y GPT fue lo que conocimos hace 2 años, hace año y medio, que inmediatamente surgió como poco a poco ir probando que lo podíamos hacer, o sea, mirar por arriba, nunca ha habido un examen profundo de si lo podíamos hacer o no. Si hicimos una prueba de concepto de primer nivel, primer nivel es esto, ¿se puede construir, sí o no? No, entonces nos seguimos. Sí, sí, esto es construible, hay que trabajar. Hicimos pruebas y llegamos a la conclusión. Esto es, y entonces se comenzó el proyecto TestGPT, que busca unir toda la parte, digamos, de modelamiento matemático basado en matemáticas, en ecuaciones,
con toda la parte de GPT. Ese es el proyecto Optex GPT. O sea que la nueva comando de Optex en el futuro, esperamos que en un año a más tardar, el nuevo comando se haga desde una inteligencia artificial tipo GPT, que es lo que han planteado. Es parte, mire, ¿por qué? Porque es que esa es la mejor forma de comunicarse con algo. Yo le voy enseñando y le voy diciendo hasta que por último, si yo hice una buena ingeniería de prompting, pues el tipo va a llegar a hacer lo que quiere en ese tema, que es hacer un lenguaje, un LLM para text, para este tipo de cosas. Y entonces eso lo vamos a hacer comunicado y habrán reuniones de discusión, de presentación, porque ese es el proyecto más importante de la empresa. O sea, habrá una presentación técnica en algún momento y habrá una presentación de tipo discusión para ver si tiene sentido seguir y para ver cómo lo vamos enriqueciendo. Y para, si es el caso, ya formar un grupo de investigación, porque es una investigación de alto turmequé, como decimos acá. Eso es lo que yo quisiera comentar. Vamos a estar hablando de ese tema. El otro tema es muy matemático, que es cómo volver un clúster de CPUs, un algoritmo, una inteligencia, así como convirtieron las GPUs en elementos de hardware orientados a las redes neuronales y a procesar todo lo que termina siendo GPT. Entonces, pues de la misma forma, nosotros por ahora con software vamos a tratar de convertir un clúster de CPUs en ese tipo de algoritmo que es capaz de procesarlo todo simultáneamente y armar ese hardware que no se vende en este momento, armarlo primero como software que ya es suficientemente, se espera tener unas ganancias grandes. Perdone que haya interrumpido, No, era no, básicamente lo que buenísimo. quería comentar. Démosle la palabra entonces a Oscar. Adelante, Oscar. Haz tu pregunta o tu comentario. Listo, hola a todos, ¿ahí me escucho bien? Sí. 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 Bueno. Bueno, primero que todo, muchas gracias por este espacio. Mi pregunta es, bueno, yo soy un estudiante de ingeniería electrónica, yo estoy realizando mi tesis de grado. Actualmente yo estoy desarrollando un consultor virtual potencializado por inteligencia artificial que integra distintas tecnologías. También tiene detección en tiempo real de objetos, tiene modelos LLM, tiene bases de datos inteligentes y avatares animados que ayudan a, como a interactuar con el usuario. Este consultor pues, ayuda a tomar decisiones en distintos dominios del día al día, que vienen a ser cocina, vestimenta y ejercicio. Y se utilizan, por ejemplo, los recursos que tenga el usuario, ya sea la comida, la ropa o elementos de gimnasio que tenga en el momento. Estos se identifican y el modelo da una recomendación basado en lo que el usuario quiere. Entonces mi pregunta es, yo quisiera saber si es necesario integrar agentes que puedan potenciar aún más este proyecto. No conozco muy bien ese tema de los agentes. Es algo nuevo para mí, entonces quisiera saber, ya que ustedes son expertos en ese tema, si yo podría integrar esa tecnología en mi proyecto para mejorarlo aún más. Muchas gracias. Adelante, José o el tren. O perdón. Ah, carajo. Eh, Paul. Disculpa. La idea de los agentes inició como prompt especializados y bueno, y se ve cuando das un contexto al prompt. O sea, le dices, tú ahora eres especialista en cocina o eres cocinero, etc. De alguna forma da mejores respuestas. Entonces, puedes obtener el mismo resultado armando muy bien tus prompts. Lo que además el segundo paso de los agentes es poder usar herramientas. Entonces, si vas a hacer consultas, internet o en bases de datos especializadas, se complica mucho hacer todo y organizar todo a través de una sola aplicación con
con prompts, ¿ok? Es ahí donde surgen unos marcos de trabajo entre los agentes. O sea, está AutoGen de Microsoft, está CrewAI, hay otros, esos dos son bastante conocidos. Está LangGraph también, donde tienes mayor control sobre la ejecución de una aplicación con inteligencia artificial, está LangChain. Hay una serie de marcos de trabajo cuando quieres obtener resultados un poco más complejos. Entonces, no tengo el alcance total de tu proyecto. Si es muy ambicioso, pues tendría un especialista de cocina, un especialista de ejercicio, otro especialista. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo diría en la vida real, y eso a nivel de tanto del diseño de la solución como de su implementación te va a facilitar las cosas. Eso sería mi respuesta. O sea, Bueno, a propósito de esta pregunta, alguien abundando en la pregunta, respondiendo o alguna duda que tenga, porque es una pregunta central. Es decir, ¿cómo se puede avanzar en el uso de agentes? Yo diría que queda casi claro que la manera en que se puede implementar algo como lo que se ha venido pensando en términos de GPT es, sin duda, por lo menos tiene que tener mucha participación de agentes. Ah, mira, aquí hay un agente que me está interrumpiendo. ¿Cómo se llama esto? Es ciencia ficción esto. Pero, y entonces es muy importante saber cómo lo hacemos. Bueno, hay todos esos recursos de Python que estaban mencionándose. eh, y además, bueno, hay cosas como los agentes generales que ha generado OpenAI, el operator, que empiezan a hacer cosas como que ellos te lo van a suministrar. Y además, acaba de hablar aquí hace un momentico José de estos protocolos que fueron lanzados por compañías específicas. Entonces, a mí me gustaría, si hay manera de profundizar un poquito en ese terreno, pues puede ser muy interesante. No sé si alguien puede comentar. A mí me interesaba, no conozco sobre los protocolos, es decir, todas las cosas que mencionaron antes y las que acaba de mencionar, el LangGraph, el LangChain, bueno, lo he estado tratando de tocar con la mano, pero no sé qué aportan, por ejemplo, los protocolos de Google y de Anthropic. Eh, Supongo yo que, claro, es como todos los protocolos, trata un poco de normar y de controlar un poquito una suerte de cooperación y de un ambiente natural. ¿Cuánto se ha avanzado en eso? Porque iba en la misma dirección que la pregunta que hice ahorita. Está claro que el camino de la analítica en el futuro se va a insertar con la sociedad 5.0 y va a tener que llamar sistemas existente para hacer análisis como eventualmente Optex. La pregunta es, ¿cuánto hemos avanzado? ¿Hasta qué punto estos protocolos nos están ayudando o no? Ustedes están adelante, cuéntenos. Model Context Protocol de MSP salió en noviembre del año pasado y la idea es normalizar la interacción de los LLMs o de los agentes con herramientas. O sea, que sepa cómo llamar una API, que sepa cómo tratar el resultado, el retorno de la API. En vez de tener, yo diría, un desarrollo específico por clase para cada herramienta, tiene ese protocolo. O sea, es algo bastante clásico, así se establecieron los protocolos sobre Internet para que pudieras consultar a través del browser los distintos sitios web y pudieras hacer transacciones. Ahí se está de alguna forma normalizando los protocolos entre los LLMs y las herramientas que van a utilizar, o los agentes y las herramientas que van a utilizar. Esa es la idea de fondo. Y Google fue un paso más allá con el A2A,
Agent to Agent, donde introdujo temas de seguridad e introdujo la idea de que agentes podían interactuar entre ellos y tenían que tener un lenguaje para poder entenderse, descubrir lo que hacía uno, lo que hacía el otro y poder establecer un diálogo constructivo. ¿Okay? A2A es muy reciente, tiene una semana o dos. Entonces, IMCP tiene apenas 6 meses, pero ya se ha establecido como estándar de industria, inclusive los protocolos competidores están cediendo, o sea, la solución de OpenAI está cediendo, está tomando el protocolo de Anthropic. Entonces, esa sería mi respuesta. Hay una pregunta que me parece interesante sobre los gemelos digitales para el Perdón, sector minero. pero, Y a perdón, saber, antes de, ajá, perdón, Jan, simplemente quería enseñaros para cambiar de tema, es decir, la visualización de algo que alguien ha hecho, de acuerdo, de cómo debería de evolucionar lo que estamos hablando. Desde mi punto de vista, Mónica, por ejemplo, es lo que se llama un asistente personal de IA, en la que tú puedes elegir inteligencias artificiales, pero tiene posibilidad de bots o de agentes que para hacérselos que no tienen el nivel de lo que estábamos hablando, lo que tú estabas hablando. Estos agentes le puedes agregar una habilidad en la que están definidas y nosotros podríamos tener distintas habilidades alrededor de lo que estamos diciendo y puedes crear tu habilidad. Y en crear tu habilidad, automáticamente nosotros podríamos crear las habilidades matemáticas, etcétera, para poder utilizar alrededor de un bot. Esto es una de las líneas que se puede seguir, ¿de acuerdo? A la hora de seguir y darle inteligencia alrededor de la analítica matemática a una inteligencia artificial o que se apoye y que se le puede, como veis, se le puede poner, se puede trabajar en esta línea. Al final, esta inteligencia de inteligencias, porque en el fondo ellos no son inteligencias, sino puedes elegir la inteligencia que tú quieres en Mónica, automáticamente lo que estás utilizando un frontend para poder trabajar con distintas inteligencias artificiales y definir las habilidades. Y ellos son una. Los de Mónica es un bot, ¿vale? A eso me refería y perdón que te he interrumpido, Jan. Es decir, darle una visualización de algo que se podía hacer de una manera más rápida para poder tener algo que, como decía Jesús, que fuera un GPT, pues bueno, en el fondo yo no digo que sea esto, porque esto ya tiene su complejidad, pero os fijáis, aquí tiene todas las inteligencias artificiales, tú eliges la que quieres, ¿de acuerdo? Compártela de nuevo porque ahora no se ve, ahorita lo vi y te iba a preguntar, ¿qué cosa es eso? Por Vale, favor. entonces esto está empezando a poner de moda, por ejemplo, con imágenes, etcétera, que la gente utiliza todas las inteligencias porque como unas van más rápido que otras, el tema, lo que están haciendo es conseguir valores, ¿vale? Conseguir valores antes de tiempo, ¿no? Entonces, pues voy rápido, perdón. Simplemente porque creo que también se realicen cosas, ¿no? No solamente... porque es muy importante lo que ha dicho Jan, porque ahí está la clave, el protocolo para nosotros, porque podemos profundizar muchísimo, pero al final el resultado es, ¿veis? Yo puedo trabajar con distintas inteligencias artificiales, ahora sí lo veis, ¿no? ¿Entiendo? Sí. Sí. Con distintas inteligencias artificiales, como veis todas, o casi todas, ¿de acuerdo? Y yo puedo en distintos temas, en vídeo, imagen, etcétera, nosotros podríamos tener temas matemáticos, negocios, etcétera, ¿de acuerdo? Y sobre eso, pues tengo herramientas, etcétera, mapas mentales, nosotros tendríamos lo nuestro y podríamos documentar, podríamos hacer y podríamos, sobre todo, tener el ChatGPT sobre el que preguntar y sobre el que apoyarnos con las herramientas que hay ahí. Esto, para mí, es la visualización de lo que ha dicho Jesús. Genial, pero bueno, ahí no estaban produciendo agentes propiamente, ¿no? Es como un chatbot. No, también tienes una parte para hacer bots, ¿vale? ¿De acuerdo? Puedes hacer bots, ¿vale? Pero en el fondo tienes un visor y un bot que es lo que va a utilizar el cliente para
que es lo que no sé si lo habéis visto antes, pero si no lo busco enseguida. Espérate, ¿dónde está? Bots. Vale. Ahora lo veréis. Es que va a explotar de un momento a otro, porque tengo 800 inteligencias artificiales abiertas, pero lo que quiere decir es que la utilidad de lo que estamos planteando podría ser de este tipo. ¿Ves? Aquí yo me he inventado este ahora mismo y en este, basándonos en todo lo anterior, tú puedes preprogramar agentes para que hagan cosas, que tengan habilidades determinadas y definir habilidades que pueden estar preestablecidas para otros. Por lo tanto, esto es una línea de negocio, que esas habilidades que las utilicen otros y las puedes agregar, las habilidades, y puedes crear tus habilidades. ¿Vale? No sé si se está viendo. ¿Se está viendo? Sí. Sí, 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 está bien. Puedes crear las habilidades en las que, bueno, esto es como lo han hecho ellos. Nosotros tendríamos nuestro formato, entenderme, que es usar las agentes en base a toda la tecnología y a todos los principios que ya han estado comentando. Pero esto es una forma muy fácil de generar agentes de matemáticos asociados a inteligencia artificial en que yo los puedo utilizar, predefinidos, utilizar o crear, definir, y ahí puedo utilizar también la inteligencia artificial con un prompt en el crear, porque yo puedo preguntarle también para que me ayude a crear, ¿vale? Muy bien. Esta idea, para mí es muy resumida y seguramente estoy hablando de un super draft, hiperdraft, ¿vale? Pero en innovaciones bastante habituales, una visualización de algo que podría ser una herramienta súper útil, ¿vale? Para poder complementar la inteligencia, el LLM con temas con la optimización matemática y que tenga casi un wizard, ¿vale? Perdonar que ahora suena muy feo lo del wizard, pero es bastante cómodo, es decir, una forma de llevar, acompañar a una persona que no tiene por qué tener los conocimientos a ver tener el valor de la matemática asociada al LLM. No sé Ok. si te he contestado con esto, Rafael. Sí, 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 genial. Bueno, son el tipo de saltos que se dan así. Esto es lo que llaman cooperación de verdad, ¿no? Bueno, a ver. Ahora, No, eso se basa en lo que ha dicho Jan, ¿eh? Lo que ha dicho Jan es fundamental, porque ahí están los principios de los agentes y cuanto no, más no, sólido no. sea eso, mejores resultados. Buenísimo. No, pues estoy hablando de la combinación de los dos. Bueno, nada, que íbamos a responderle creo que era, Jan era el que iba a comentar la pregunta Sí, de Carlos. Carlos Escalante. Sí. Carlos Escalante es que tiene, usando gemelos digitales, que es otra tecnología, y quiere ver qué tanto puede utilizar inteligencia artificial generativa para la toma de decisiones. Bueno, creo que hablamos de ese tema durante toda esa charla. La idea de los gemelos digitales, y si quiero hacer una pregunta en lenguaje natural, y luego el LLM ir a buscar en los gemelos digitales, sí será posible a través de las APIs eh, de los gemelos digitales, mandar preguntas, recibir información y dar una respuesta en vez de interactuar directamente con los gemelos digitales. Ahora, ¿qué tipo de pregunta puedo hacer a los gemelos digitales? Pues lo que me permitan contestar las APIs. Y con eso va a ser suficiente para para hacer una toma de decisiones. Probablemente no. O sea, probablemente las preguntas que voy a hacer es por dónde tengo que cavar. Posiblemente haya temas de optimización y ahí necesitaría otra herramienta. O sea, que me va a decir, mira, ahí es la distancia más corta, pero el terreno es complicado por X y razón y tengo que darle la vuelta a un pedazo que es duro o que no va a ser posible de construir un túnel a través de
de esta parte hasta llegar a la beta que nos interesa. Entonces, o sea, totalmente podemos pensar integrar LLMs y usar gemelos digitales y posiblemente tengamos que integrar otro tipo de herramientas de optimización para contestar las preguntas que yo me haría siendo a cargo de una explotación minera. Ok. No Genial. sé si Carlos esté todavía con nosotros Sí, y con esto tenga su respuesta contestada. ¿Estás ahí, puede Carlos? ser. Yo creo que Jesús ahí podría también contestar, porque tú has tenido algún proyecto en el que con inteligencia artificial, con optimización, el simulador lo que te daba, el gemelo digital, lo que te daba información para luego meter en optimización para la toma de decisiones, ¿no, Jesús? Adelante, Jesús. El enfoque que nosotros hemos tomado en HAI, en Hipotálamos, es un encadenamiento pues, o sea, yo ahí en la parte técnica de cómo llamarlos, pues hay que buscarle los nombres poco a poco para insertarnos en el mundo y en el glosario del mundo de hoy. Pero básicamente lo que nosotros hacemos es ir encadenando aplicaciones. Entonces, en este momento hay un proyecto secundario, ya está parte de las cosas resueltas, ya está resuelto. Digamos, en la mismo se puede presentar con el otro, pero es un proyecto secundario porque lo que hemos hecho es nosotros vinculamos Optex. Cuando terminan la corrida, usted decide qué quiere hacer con eso. Entonces, en alguna época, lo primero que hicimos hace mucho tiempo era vincularlo a un GIS, un sistema de información geográfica de 2 dimensiones. Hoy en día los sistemas de información geográfica son de 3 dimensiones y sirven para hacer gemelos digitales. Entonces seguimos con el mismo método, es que simplemente es una dimensión más la dinámica que sí ya es propia del modelo que había que metérsela a esto, que ya la teníamos, que es la dinámica del tiempo, que es la cuarta dimensión, que es la que me pone a mí a que, mire, eso que usted está corriendo, eso que usted acabó de analizar, lo podemos ver ahora en 2 dimensiones, pero lo puedo ver estáticamente o dinámicamente. Entonces tengo que volverlo dinámico. Y en la época que nosotros lo vinculamos, pues no había herramientas. No había herramientas realmente, esos años 2000 y pico que hicimos, y no, no volvimos a hacer más vínculos. Ahora tenemos una alianza que está orientada a tratar, y si no estamos trabajando también en vincular la salida a un género digital. Porque la base de datos, aquí sí ya viene un poco de cosas también de la praxis, las bases de datos tienen que ser las mismas para todos. Aquí ya sí comienza a aparecer en una empresa que la base de datos es universal. Oye, yo no puedo tener un sistema de pozos de explorar petróleo con una estructura y una topología y una codificación diferente en un sistema de transporte a los pozos y en otro sistema de explotación de los pozos, porque pues esos no se van a comunicar, entonces hay que comunicarlos y no hay una sola forma, y la única forma es un modelo de datos común. Y entonces, ahora sí, al tener el modelo de datos común, yo puedo hacer clic y ahora van a trabajar unidos. Entonces, en ese aspecto, yo creería que, pues definitivamente se puede. Hay que buscar agentes. Yo me puedo brincar el paso de Optest porque Optest es simplemente el que genera la data. Y lo que sí hicimos nosotros, lo que estamos pensando que hay que hacer es, primero que todo, que la única forma de desarrollar todo esto, por lo menos para nosotros, es con alguien que pague, pero está hecho. Está hecho, ya lo sabemos hacer en 2 dimensiones, lo tenemos listo para 3 dimensiones y hay que vincularlo a la base de datos del gemelo digital, porque es que ahora que pasa a mandar realmente toda la conectividad, es que la persona va a querer ver todo desde el gemelo digital. Y para él muere, después de que llega el gemelo digital, muere todo el resto. No le interesa ver nada, le interesa ver el gemelo digital. Y el gemelo digital, pues hay de urbanismo, hay de minas, hay de todo.
pero al tipo que lo va a hacer, que hay que hacerlo con él, porque, o sea, hay que adaptarlo, la parte final siempre hay que adaptarla, pues mire, lo que le interesa es ahí. Pues va a querer entrar por el gemelo digital y salir por el gemelo digital y vamos a tener que conectar las dos bases de datos y la primera vez o el modelo matemático alimenta la base de datos del gemelo digital o las bases del gemelo digital alimentan la base de datos de los modelos matemáticos porque son las mismas, tienen que ser las mismas. Ese es mi comentario, o sea, toda esta cadena se va a ir, se tiene que ir armando, es en todo lo que ya se ha hecho. Yo creo que por lo menos para mí, lo que yo he visto y lo que veo del futuro, ¿qué me pasó a mí? O sea, en experiencia propia, ¿qué nos pasó acá en Hipotálamo? Estábamos pensando en un proyecto, llevábamos años, yo creo que hablé tanto con José como con Jean Paul del proyecto y el proyecto implicaba ver cómo íbamos a hacer migraciones a una tercera plataforma y que si íbamos a hacer una plataforma nueva y que entonces que si escogíamos Accenture o si escogíamos Amazon o que si esto y mire y mire y mire pensando en un proyecto de millones de dólares, porque eso era lo que iba a gastar un montón de gente y finalmente poder montar el proyecto seleccionando una plataforma. Tan pronto salió GPT, lo que yo sentí, me gané todo el dinero del mundo, porque ahora solo hay una plataforma, que es GPT. Esa es mi plataforma de hablar con el mundo. Que no lo tengo desarrollado, no estamos desarrollando. Por eso es el proyecto más importante, porque se cae y todo lo que teníamos armado se siguió reutilizando. ¿Por qué? Tengo que cambiarlo, tengo que conectarlo ahora y bueno, habrá que trabajar como hay que trabajar en informática todo. Ese es mi comentario. Bueno, adelante, ¿alguna otra pregunta, comentario, amigos? Ha sido riquísimo esto. Estoy muy contento. Bueno, yo personalmente, estoy seguro que Jesús también. Eh, José, Ian, bueno, los que quedan que son, bueno, como pasa con todas las cosas, bueno, quedan menos. Pero lo bueno Voy que, a tener que dejarles. Sí, eh, tengo otros compromisos, voy a tener que bueno, muchas gracias, dejarlos. Paul. Dejo a Y Jesús bueno, ahí. agradezco Gracias la a todos, oportunidad serán de bienvenidos participar. y serán bienvenidos en otras invitaciones que vamos a hacer. Esto le vamos a dar un carácter regular para que sea una forma de difundir información, de intercambiarla, de enriquecernos todos, porque yo he aprendido muchísimo hoy. Entonces, por lo menos yo me siento contento. Y les agradecería a todos los que quieran que nos manden su email para estar seguros de que están en la próxima invitación. Porque pues vamos a ir invitando, esperamos, todo eso lo vamos a terminar de organizar bien por YouTube, que es más fácil de manejar que por Zoom cuando crezcamos. Pero por ahora estamos bien. Y muchas gracias a todos realmente por haber asistido y a Jean Paul y a José y a Rafael por el tiempo dedicado a este grupo. Gracias a Gracias. ustedes. Hasta luego. Feliz Un fin. abrazo. Gracias, Encantado. Buenas gracias. noches. Bueno, un millón de Gracias. gracias. Un gustazo grande. Muchas Bye. gracias, muchas gracias, muchas gracias. Hasta luego. Nosotros. Muchas gracias.